Entonces, mis hermanos, cuando yo uso el término cristología, en términos sencillos es la doctrina de Cristo. Vamos a hacer un estudio que tiene que ver acerca de la doctrina de Cristo, especialmente basado en el Evangelio de Juan. Si bien no vamos a ser expositivos totalmente, sí va a ser un estudio bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que vamos a decir acerca de la persona, obra, títulos y relaciones del Hijo de Dios está basada en la Escritura. Hoy apenas lo que vamos a ver es la controversia que muestra las Escrituras en relación a la persona de Cristo, la pregunta que Él hace, que sería la pregunta de las preguntas acerca de Él, y vamos a ver 5 razones por las cuales como iglesia hacer este estudio es importante. Y al final vamos a hacer algunas consideraciones en algunas preguntas que hace el mismo Evangelio de Juan. Entonces vamos a leer Juan 7, sobre todo para ver la controversia que se suscitaba acerca de la persona de Cristo. Nosotros vamos a dar cuenta en estos pasajes, especialmente en el Evangelio de Juan, de que había una discusión, y la discusión principal surge en relación a quién era Jesús. Y en eso había muchas posiciones. Y el mismo pasaje nos lo va a mostrar. Yo no lo voy a explicar como tal, pero vamos a ver cómo esa controversia que ya existía en los días de Jesús sigue existiendo en nuestros días. Y es una controversia importante para la iglesia. Dice ahí en Juan 7, verso 40, dice: entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Y otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era de David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Entonces usted se va a dar cuenta, hermanos, cómo el Evangelio de Juan nos dice que estaban las multitudes. Si usted mira el contexto, era el contexto de la fiesta. Y en medio de esas cosas todos están a la expectativa porque Jesús no aparecía y Él apareció. Y apareció y habló algo. Entonces algunos llegaban a decir, al oír lo que Jesús dijo: este es el profeta. Pero otros decían: no, este es el Cristo. Y otros decían: no, pero es que el Cristo ha de venir de Galilea. Y dice más adelante en el verso 43 que hubo disensión entre la gente. ¿Sabe qué significa disensión? Hubo discordia, disputa, o también se puede decir hubo división. ¿Qué quiere decir? Que no había un pensamiento generalizado acerca de quién era Jesucristo en ese punto. Para algunos Jesús ya estaba siendo alguien diferente, como un profeta. Para otros, especialmente los discípulos, Jesús ya estaba siendo el Cristo, no todavía de una manera tan clara y tan pura. Ellos estaban entendiendo eso. Para otros no, para otros era un mentiroso. Para otros llegaron a decir que él era un lunático o un endemoniado. Entonces había esa disensión, esa discusión, esa diferencia de opinión en relación a Cristo. Hermanos, y esa discusión que nosotros vamos a encontrar en todo el Evangelio de Juan acerca de quién es Jesús, es una discusión importantísima. Es una discusión vital, como vamos a verlo hoy. Y en esa discusión se escuchan muchas voces. Y esa discusión no solo es una discusión que atañe el tiempo bíblico. La persona, y escúcheme bien esto, usted sea creyente o no sea creyente, porque eso no hace la diferencia. La persona que ha generado más debate, más discusión,
más argumentación, de la que más se ha enseñado y de la que más se han escrito libros en toda la historia de la humanidad, es nuestro Señor Jesús. Y ahí nos muestra la importancia de quién es Él y lo que Él siempre genera. O es amado o es odiado. O es creído y es servido o es aborrecido. Y nosotros como cristianos necesitamos tener un conocimiento adecuado de quién es Él. Porque es cierto, mis hermanos, que esa discusión sigue hasta nuestros días. No solo es una discusión en términos religiosos, es una discusión en términos filosóficos, en términos humanos y en términos determinantes para la vida del hombre. John Stott llega a decir en su libro El Cristo controversial, dice: la vida de Jesús siempre estuvo envuelta en una tormenta de controversias. Ningún otro personaje de la historia ha generado tanta polémica como nuestro Señor Jesús. ¿Fue Dios o no fue Dios? ¿Fue hombre o no fue hombre? ¿Habló la verdad o no habló la verdad? ¿Murió o no murió? ¿Resucitó o no resucitó? ¿Su muerte sirvió de algo o no sirvió de nada? ¿Sus palabras son relevantes o no? Esas son preguntas, hermanos, que han trascendido la historia. Y cada generación, como cada iglesia, como cada persona, debe tener un conocimiento claro y una posición firme acerca de quién es nuestro Señor. O Él es la verdad o es el peor de los mentirosos. Entonces, esa polémica, esa discusión, hermano, a nosotros como cristianos nos debe preocupar bastante. Y nosotros como cristianos necesitamos tener un conocimiento, un concepto, una doctrina clara acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde esto desemboca en una gran pregunta, que es la misma pregunta que el Señor hizo en aquellos días. Yo quiero que vayamos a Mateo 16 a ver esa gran pregunta. Es una pregunta que el Señor hace a sus discípulos, y que es una pregunta que deberíamos hacernos a nosotros mismos y hacer a nuestro alrededor también. Una pregunta que está contenida en dos preguntas, pero que apuntan a lo mismo. Mateo 16, verso 13, dice ahí: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, mira la primera pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es la primera pregunta que él hace a sus discípulos. Es como una especie de cuestionario. William Barclay, él dice que después de pasar 3 años Jesús con sus discípulos, él les está preguntando como una pregunta que resume, o donde él espera que ellos analicen y mediten qué han llegado a conocer de él. 3 años caminando con él, escuchándole, viendo maravillas, milagros, señales. Y él les va a hacer una pregunta, hermano, pero que estas preguntas son vitales. Hay preguntas en la Biblia que son, hermano, si usted entiende y usted puede responder esa pregunta, usted entiende la Biblia y usted entiende a Dios. Ahora, si usted se equivoca en esta pregunta, no solo está errado, está perdido. Son preguntas trascendentales. Y quiero que me preste atención, sobre todo los que se están durmiendo. Mire esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Lo primero que él hace es: piensen, mediten, ¿qué dicen las personas acerca de mí? ¿Qué piensan ellos? ¿Qué hablan ellos? ¿Qué entienden ellos?
Como si le estuviera diciendo Jesús a sus discípulos: ¿qué piensa el mundo de mí? Una pregunta interesante, ¿no, hermanos? Nosotros podemos hacer esa pregunta: ¿qué dicen las religiones acerca de Cristo? ¿Qué dicen los filósofos acerca de Cristo? ¿Qué dicen los cristianos acerca de Cristo? ¿Qué dicen los hombres? ¿Será que hay un testimonio popular de la gente, de la cultura, de la educación, de la ciencia, de la religión acerca de Cristo? Lo hay. Hermanos, nosotros no somos los únicos que hablamos de Jesús. No existe, y escúchenme bien esto, no existe ninguna secta que no hable de Jesús. Los mormones hablan de Jesús, los testigos de Jehová hablan de Jesús, los musulmanes hablan de Jesús, los mismos hindúes hablan de Jesús. Es más, el brujo habla de Jesús. Lo que debemos pensar, yo conocí el caso de unos hermanos que antes de ser de Cristo, no estoy exagerando, fueron a un brujo. Y el brujo les dijo: mire, yo les puedo explicar, pero ¿saben qué? Mejor busquen a Jesús. Y el brujo comenzó a hablarles de Jesús. Todo el mundo, hermanos, hasta el impío, hasta el marxista, habla de Jesús. Lo que debemos preguntarnos ¿es cierto lo que ellos hablan de Jesús? ¿Concuerda eso con el testimonio de la Biblia acerca de Jesús? Podríamos usar otro lenguaje que lo usó Lee Strobel en sus libros acerca de la persona de Cristo. ¿Es ese un Jesús verdadero o un Jesús falso? Hermanos, esta pregunta es importante. Y en un sentido, yo creo que la iglesia necesita conocer qué dice el mundo de Jesús, qué piensa el mundo de Jesús. Porque el día que salimos a predicar, ellos van a tener que entender que el Jesús que nosotros predicamos posiblemente no es el Jesús que ellos piensan que creen. ¿Qué piensa el mundo? ¿Qué dicen los hombres? Hermanos, hay muchos libros escritos hablando de Jesús. Y muchas veces esos libros, como vamos a verlo a través de todos nuestros estudios, niegan aspectos de su persona, sea su divinidad o su humanidad, sean su muerte o sea su resurrección, su obra expiatoria, su mensaje. Entonces nosotros necesitamos entender qué piensa el mundo acerca de Jesús y en qué están equivocados. Pero no solo es esa pregunta, mire lo que dice ahora el verso 15. Y él les dijo: y vosotros, resalte esa frase, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Hermanos, esta es la pregunta de las preguntas. Esta es una pregunta donde el Señor toca el punto central de los evangelios. Y como vamos a ver ahorita, el punto central de la Biblia. ¿Quién es Jesús? Y vamos a darnos cuenta a través de todo lo que vamos a ver, no más en el Evangelio de Juan, la importancia del testimonio de los apóstoles acerca de Cristo. ¿Qué decían ellos de Él? ¿Quién era Él? ¿A qué vino Él? ¿Cómo la Biblia le llama a Él? ¿Por qué le dice pastor? ¿Por qué le dice rey? ¿Por qué le dice Mesías? ¿Por qué le dice la puerta? ¿Por qué le dice el pan? ¿Por qué le dice el camino? ¿Qué significa eso? ¿Quién decís vosotros? O sea, el Señor espera que sus discípulos sepan quién es Él y lo sepan de una manera verdadera. Ustedes recuerdan que Pedro responde aquí y llega y dice el Señor: esto no te lo reveló ¿qué? Carne y sangre. Quiere decir que el conocimiento de Cristo no se adquiere de manera natural ni en una universidad, sino es una revelación de Dios al corazón de sus discípulos, en este caso los apóstoles. Y esa revelación fue plasmada obviamente en las páginas de la Biblia. Pero hermanos, es una pregunta crucial. Yo podría decirle esto: así usted no entienda nada más de la Biblia,
Si usted entiende esto, ¿quién es Cristo? Usted ha entendido la Biblia. Miren lo que le estoy diciendo, hermano. Ahora, si usted no entiende ni conoce quién es Cristo, pero usted ha leído la Biblia 20 años y no puede responder a esta pregunta, usted ha perdido su tiempo. Porque el tema central de la revelación divina es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una pregunta vitalísima, hermanos. Una pregunta trascendental. Eso hace la diferencia entre bienaventurados y condenados. Eso hace la diferencia entre hijos de Dios e hijos del diablo. Eso hace la diferencia de los que están en la verdad y los que están en el error. Es una pregunta, hermanos, crucial, que cada uno de nosotros debería poder responder de manera verdadera. Si nos equivocamos en esto, hermanos, nos estamos equivocando en todo. Si nos equivocamos en esto, tendremos consecuencias eternas. O no solo si nos equivocamos, si lo entendemos y nos rebelamos contra esta revelación, contra este evangelio. Dice Juan, como lo vamos a ver, solo nos espera la ira de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en Él, solo le espera la ira de Dios. Dios salva aquí o Dios condena aquí. En lo que creemos, pensamos y confesamos de todo corazón acerca de quién es nuestro Señor Jesucristo. Por eso les decía la importancia de estudiar estas cosas, ¿no, hermanos? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Alguien decía, mira lo que decía un comentarista: siendo un poco críticos, pero realistas, en el conocido mundo evangélico, muchas veces Jesús no es el Jesús del Nuevo Testamento. Tremendo. Voy a repetirle eso, hermanos. Dice un comentarista: en el conocido mundo evangélico, en muchos lugares, el Jesús conocido no es el Jesús de las Escrituras. Eso es cierto, hermanos. Hay lugares donde usted va a pasar años y no le van a predicar a Cristo, hermano. Le van a hablar de todo, menos de Cristo. Y eso es una tragedia para el cristianismo de nuestros días. Y debemos aprender de eso. Mire lo que decía el comentarista: en el cristianismo actual se creó una versión de Cristo enfocada en los milagros, las sanidades y la prosperidad económica, volviéndose Cristo más el promotor de un gran negocio religioso, donde el evangelio es un producto, la iglesia consumidores y los ministros mercaderes de la fe. El peligro está, mira lo que dice el comentarista en relación a esto: el peligro es este: si la persona, enseñanza y obra de Cristo constituyen el fundamento de la fe cristiana, si estos fueron desvirtuados, o sea, el conocimiento de Cristo fuera desvirtuado o interpretado fuera de su contexto, oponiéndose a la revelación bíblica, el resultado es que todo el mensaje sufre una alteración radical y su valor se ve reducido a nada. Miren este asunto, o sea, si dañamos, es como si usted tiene algo que es lo fundamental, lo esencial. Si usted corrompe eso, todo lo que toque eso se daña. Así es la doctrina de Cristo, hermanos. Si usted daña, afecta, corrompe, desvirtúa la doctrina de Dios acerca de su Hijo, todo lo demás se va a ver de alguna manera afectado. John Stott decía:
Cuando hombres y mujeres se intoxican con herejías embriagantes y las novedades brillantes, los verdaderos cristianos deben conservarse tranquilos. Evidentemente no. Solo, mire lo que él dice, solo el conocimiento claro y profundo acerca de la persona de Cristo nos va a guardar de los ataques que sufre su doctrina. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos conocer quién es Cristo para poder responder claramente estas preguntas. ¿Qué dicen vosotros acerca de mí? Hermanos, esa es la pregunta más importante, como decíamos, que todo hombre, toda iglesia debe responder. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Murió Jesús? ¿Resucitó? ¿Qué enseñó? Si nosotros no entendemos esas cosas fundamentales y básicas de nuestra fe ha perdido su centro. Entonces, hermanos, cuando hablamos de una serie como la que vamos a estudiar acerca de Cristo, el misterio de Cristo, estamos hablando de aquello que decía William Plumer. Él decía: la gran verdad, la verdad primordial de la religión cristiana se centra en la persona, carácter, obra, oficios de nuestro Señor Jesucristo. Si conocemos esta verdad o estamos errados en estos asuntos, nuestro futuro va a ser totalmente diferente. Entonces, viendo estas preguntas que nos abren de alguna manera el panorama acerca de lo que va a ser nuestro estudio, vamos a ver 5 razones rápidas, bíblicas, por las cuales debemos estudiar la doctrina de Cristo. Entonces, primero vamos a ir a 2 de Timoteo 3:14. Después de ver la controversia y las preguntas que surgen en torno a nuestro Señor Jesús, ahora vamos a ver las razones por las cuales la iglesia debe estudiar estos asuntos. Razones obvias, pero que a veces en una introducción como esta siempre es bueno recordarlas. Primero, vamos a leer ahí 2 de Timoteo 3, 14 y 15. Y la primera razón por la cual la iglesia debe estudiar la doctrina acerca de Jesús es porque el tema principal de la Biblia es el Señor Jesús. Pablo lo dice así, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le está diciendo a Timoteo que él conoce las escrituras desde niño y que esas escrituras lo habían enseñado y lo habían persuadido. Y Pablo nos dice que el tema principal de las escrituras es hacernos sabios en cuanto a la salvación que es ¿en dónde? En Cristo. Entonces, todo el Antiguo Testamento apuntaba a la manifestación del Hijo de Dios, y todo el Nuevo Testamento hace referencia a ese cumplimiento. Entonces, hermanos, el tema principal, el personaje principal de la Biblia, ¿quién es? Cristo. Es Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Ella, aunque habla muchas cosas, cuando usted comienza a mirarla en una perspectiva general, ella apunta a una persona. Un hermano daba el ejemplo que él una vez fue al Congreso de los Estados Unidos, y él cuenta que cuando usted se acercaba a una de las paredes del Congreso, usted comenzaba a mirar los mandamientos, la constitución del país, y usted podía leerlos. Pero era interesante que en la medida que usted se alejaba de la pared, todas esas palabras y todas esas letras iban creando una imagen.
Una imagen que era un personaje de Estados Unidos importantísimo. Algo así es la Biblia. Cuando usted se acerca a la Biblia, usted comienza a ver muchas cosas. Pero cuando usted comienza a alejarse y a tener una perspectiva completa de la revelación de Dios, usted comienza a encontrar esa una persona. Y esa persona no es ni usted ni yo. ¿Cierto que sí? Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando hablamos de estudiar la doctrina acerca de Cristo, estamos hablando de estudiar el tema principal de las Escrituras. No es algo, hermano, no es para nada secundario. Es un asunto fundamental. Las Escrituras tienen un mensaje que el hombre necesita conocer, y ese mensaje es acerca de Cristo y su obra. Entonces, primera razón es que la doctrina de Cristo es el tema principal de toda la Biblia. Tanto, hermanos, que nosotros nos vamos a basar en el Evangelio de Juan, pero podríamos tomar cualquier libro y apuntar hacia nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y cuando usted lee la Biblia, ¿qué busca? ¿Qué busca? Cuando usted lee un libro como los Salmos, ¿qué busca? Un libro como Levítico, ¿qué busca? Génesis. Hermanos, hay hermanos que han hecho introducciones a los libros de la Biblia de manera maravillosa. Génesis, Cristo creando. Éxodo, Cristo redimiendo. Levítico, Cristo siendo adorado. Números, el pueblo de Dios saliendo a poseer la tierra de Cristo. Salmos, Cristo siendo exaltado y proclamado. Profetas, Cristo siendo anunciado. Evangelios, Cristo vino. Epístolas, Cristo explicado y aplicado. Apocalipsis, Cristo volverá. La Biblia es cristocéntrica, hermano. La Biblia es cristocéntrica. Si usted está yendo a las páginas de la Biblia y no está viendo a Cristo, está yendo ciego, está yendo sin luz, está yendo sin entendimiento. Entonces, primera razón, obviamente el tema principal de la Biblia es Cristo. Es obvio que si estamos estudiando la Biblia como iglesia deberíamos estudiar estas verdades. Segundo, vamos a ir a Hechos 4, verso 11. Mire cómo la Biblia habla acerca de Jesús. Pedro, dando testimonio de Cristo en los primeros días ahí en Jerusalén, él llega a decir lo siguiente. Hechos 4, verso 11, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Es lo que Pedro le está diciendo a los judíos. Ese Jesús que él estaba predicando, ese Jesús había sido, como dice ahí, la piedra que reprobaron los judíos. Cuando ellos vieron a Cristo, ellos no creyeron en Cristo. Fue la piedra que rechazaron. Y como dice la Escritura, por eso ellos tropezaron. Porque ellos, al ver a Cristo, en vez de creer, humillarse delante de Él, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, lo menospreciaron y a lo último lo crucificaron. Pero ese que ellos rechazaron, dice ahora Pedro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso que los hombres rechazaron, para Dios no. Para Dios era la piedra cabeza de ángulo. Y para nosotros entender ese lenguaje, hermanos, de manera sencilla, necesitamos entender cómo construían en aquella época. Y principalmente, cuando usted ve este lenguaje, era un lenguaje para ellos que era común y entendible. ¿Y qué era lo que hacían? Los constructores del pasado, ellos cuando iban a edificar una gran edificación o un edificio, ellos cogían una piedra principal. Y esa piedra principal era la piedra que se llamaba la piedra del ángulo, porque se ponía en una parte particular del fundamento que era el ángulo.
Y miren lo interesante que ellos hacían. Esa piedra era tan importante que esa piedra llevaba el nombre de la edificación. Y cuando el constructor comenzaba la edificación, hacía una ceremonia en torno a la piedra del ángulo, porque esa era la piedra sobre la cual se ponían las otras piedras. Y esa era la piedra que marcaba el margen de todas las siguientes piedras. Entonces era la piedra del fundamento que reposaba, sobre la cual reposaba todo lo que se construía, y era la piedra que marcaba todo el margen de construcción. Así construían en esa época. Hoy es diferente, ¿no? Usted mira hoy cómo los ingenieros construyen, es diferente. Pero entonces ellos entendían que cuando Pedro decía que Cristo era la piedra angular, significaba, y escúcheme bien esto, que ahí es donde la definición, o sea, la aplicación espiritual es importantísima. Cristo es el fundamento sobre el cual Dios quiso hacer todas las cosas. Todas las cosas, no solo la salvación, hermanos, sino aún la creación misma. Todo lo hizo Dios a través, en y para su Hijo. O sea, todo el peso, podemos decir, del reino de Dios recae sobre Cristo. O sea, si usted quita a Cristo, hermano, no le queda nada. Usted puede tener una religión con personas moralmente buenas, con familias, hermano, usted mire los mormones. Ellos presentan una religión moralmente buena, una religión que hace muchas buenas obras, una religión donde las familias se caracterizan por tener muchos hijos. ¿Usted ha visto las fotos de los testigos de Jehová, los mormones? Así familias bonitas, todo. Hermano, pero si esa religión no tiene como fundamento a Cristo, es una religión, podemos decirlo así, anatema. Una cosa maldita, una cosa abominable, una cosa que solo tiene apariencia, una cosa que no tiene valor para Dios, porque Dios escogió que todo lo que iba a hacer, lo iba a hacer sobre aquel que Él llama la piedra angular. Entonces, hermanos, Cristo es el centro de la Biblia, pero no solo eso, Cristo es el fundamento de todo el proyecto de Dios. Yo no sé si uno alcanza a calcular esa frase en su mente, hermanos. Yo no sé, nuestro corazón queda muchas veces, sí, nuestro corazón no alcanza a calcular la magnitud de esto que está diciendo Pedro, pero es verdad. Entonces para nosotros como iglesia, saber que el centro de la Biblia es Cristo y el centro, el fundamento, la piedra angular del propósito de Dios, hace que sí o sí volvamos al fundamento. Y como dice más adelante Pablo, echemos raíces en Él. Que aquí hay un misterio. Ese fundamento fue puesto, pero cada uno de nosotros tiene que arraigarse a Él, fundamentarse en Él, crecer en Él. Y eso es lo que nos proponemos hacer con este estudio de la doctrina de Cristo. Que nuestros ojos sean abiertos a quién es Él y que nuestros afectos sean vinculados a Cristo. Que no exista otra cosa, como decía hermano Charles Mackington, dice una frase preciosa. Él dice: mi corazón solo anhela a Cristo. Las discusiones me hastían. Las religiones siento repudio. Mi anhelo, mi deseo es conocer a Cristo. Hermano, y a veces usted se da cuenta que hay cristianos que prefieren estar en discusiones, en asuntos periféricos. Pero nosotros necesitamos estar en el fundamento, que es Cristo. Entonces, primera razón, porque Él es el centro de la Biblia. Segundo, porque Él es el fundamento, el centro del propósito de Dios. Tercera razón, ya lo había mencionado y se encuentra en el verso siguiente. Dice en el 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, el asunto de
doctrina de Cristo está íntimamente ligado a nuestra salvación. Por eso decimos que si fallamos en el conocimiento de Cristo, inevitablemente eso va a afectar la salvación que nosotros prometemos cuando predicamos el Evangelio. ¿Por qué, hermanos? Porque como dicen las Escrituras, nuestra salvación no depende de nosotros. ¿Depende de quién? De Cristo, de su obra consumada, de sus méritos, de su muerte, de su resurrección. Entonces, la persona, mire, escúcheme esto, la persona de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Nosotros podemos creer que Dios perdona nuestros pecados porque Cristo murió y nosotros con Él. Cristo resucitó y nosotros con Él. Cristo es nuestra justificación y ahora nos vestimos de esa justicia. Cristo fue exaltado a la diestra del Padre y por eso nos espera una herencia con Él. Entonces, la Biblia es clara que fuera de Cristo, hermanos, no hay salvación. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio acerca de una persona. No es el evangelio acerca de las obras que pueden hacer las personas, ¿cierto? Entonces, hermanos, es obvio que la doctrina de Cristo es fundamental porque ahí depende la seguridad de nuestra salvación y de nuestra fe. Como alguien decía, para todos los fines, partes y propósitos de la salvación, Cristo es único. ¿Qué significa que es único? Mire, escuche estas frases que hablaba un puritano acerca de Cristo. Cristo es único significa que no hay nadie como Él en cuanto a la salvación. Pero mire, escúcheme estas frases. Es que estas frases, una palabra es importante, hermano. No hay nadie como Él, pero tampoco hay nadie con Él. ¿Sí entiende esa frase? Cuando hablamos de salvación, no hay nadie como Cristo, ni hay nadie que usted pueda poner al lado de Cristo. Y dice Él, y no hay nadie después de Él. Ni con Él, ni junto a Él, ni después de Él. Y dice Él, y no hay nadie además de Él. Él no tiene predecesor. Él no tiene sucesor. Él no tiene vicario. Él no tiene asistente. Dice Él viste una corona indivisible y ejerce una perfecta soberanía sobre la salvación de los hombres. Hermano, eso parece redundante, pero usted se va a encontrar que las religiones falsas siempre tienen a alguien con Él. Aún la religión que le dice a usted que usted puede hacer algo, lo está poniendo a usted con Él en algo que usted no puede estar, ni yo puedo estar. Porque la salvación, ¿qué es? Por gracia, por medio de la fe en Cristo. Entonces, si la salvación depende de Cristo, necesitamos entender la doctrina de Cristo, hermanos. Porque es en ese momento, como cuando Pedro vio y confesó de todo corazón que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo que el Padre le dijo, Jesús le dijo, esto no te lo reveló carne y sangre. Y ahora, Pedro, eres bienaventurado. A veces cuando uno está indagando si la fe de una persona es verdadera, algo que es importantísimo, mis hermanos, es examinar qué está confesando esa persona de corazón acerca de Cristo. Ese es el punto. Esa es la clave. Si Dios ha obrado y ha revelado a su Hijo en esa persona o si no. Entonces, para que la iglesia conozca el tema principal de la Biblia, que es Cristo, el fundamento del propósito de Dios, que es Cristo, y también aquel que sostiene nuestra salvación, que es Cristo, es importante estudiar doctrina de Cristo, hermanos. Es importantísimo. Cuarto, 2 Corintios 11. Hoy estamos apenas introduciéndonos, hermanos. Quiero despertar nuestra conciencia hacia la importancia de estas verdades. Cuarto, 2 Corintios 11:3.
Hermanos, como lo decíamos al comienzo, como hay una gran controversia en cuanto a la persona de Cristo, o sea, hay diferentes posiciones, diferentes pensamientos, diferentes confesiones. Aquí Pablo nos va a decir algo tremendo. Aquí Pablo nos va a decir que cuando el diablo quiere seducir a una iglesia, el diablo no va a venir a predicar de él mismo. El diablo no va a venir a predicar acá de borrachera, de perdición, de homosexualidad, para querernos corromper, porque como cristianos eso ya es algo aberrante. Pero aquí Pablo nos va a decir que la serpiente es tan astuta que puede llegar a la iglesia a predicar a otro Jesús. Miren lo que dice, para que no, dice ahí el 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo temía eso, que los hermanos fueran seducidos de alguna manera y se extraviaran de su amor, de su devoción, de su fidelidad a Cristo. ¿Y cómo eso podía suceder? Mire lo que dice ahí el verso siguiente. Porque si viene alguno predicando, mire esto, a otro Jesús que el que os hemos predicado. Hermano, el diablo puede venir a presentarnos otro Jesús. Y no hay punto donde el diablo sea más diabólico. No hay punto donde el diablo sea más corrupto, más mentiroso que cuando él está hablando de Cristo. ¿Usted puede imaginarse eso? La persona se para, habla su Biblia y predica a Jesús, pero otro Jesús. Leonard Ravenhill, él decía: siento repudio porque encuentro en los púlpitos de muchos lugares, decía el hermano, un Jesús demasiado endulzado. Un Jesús que no habla de arrepentimiento. Un Jesús que no habla de fe. Un Jesús que no habla de santidad. Un Jesús que no habla de condena. Es un Jesús, decía él, demasiado azucarado. ¿Quién le puso ese dulce, hermanos? ¿Quién le puso ese dulce a ese Jesús? Hermanos, la Biblia nos dice que Satanás es astuto. O sea, yo no me debo conformar con decir que soy cristiano y que creo en Jesús y que me predican a Jesús. La pregunta es, ¿cuál Jesús? ¿Cuál Jesús? Es posible, hermanos, de verdad, siendo sincero, es posible que usted pueda llevar años de asistir a una iglesia escuchando un Jesús falso. Un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Dice Martin Lloyd-Jones, dice, la historia muestra, porque es que esto ha sucedido, hermano, nosotros no estamos hablando de algo nuevo. Él dice, la historia muestra claramente. Y él dice, y en realidad, antes de llegar a la historia de la iglesia, el Nuevo Testamento mismo muestra que no hay cosa que le interese más al diablo que descarriar a las personas con respecto a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice él, por eso no podemos arriesgarnos y conformarnos meramente con una simple declaración superficial. Tenemos que desglosar y conocer la doctrina. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque es que a veces los cristianos se conforman con una idea vaga, superficial, con una idea emocional. ¿Quién es Jesús? No, alguien que me dio gozo, me dio una paz. Y yo no puedo dudar que Cristo trae paz. Pero hermano, usted practique religiones como Nueva Era, meditación trascendental, y usted va a tener paz. Paz junto a demonios y junto al diablo, y va a tener paz. Entonces nuestra religión no puede ser simplemente algo emocional, sentimental,
algo que no podemos palpar ni podemos confesar claramente. No necesitamos conocer la doctrina porque el diablo es sutil en esta área. ¿No es así? El diablo puede venir y presentarnos cualquier tipo de Jesús y corromper la imagen de Jesús. Entonces, como estos asuntos son tan cruciales, la iglesia necesita conocer la doctrina de Cristo. Y más como dice Spurgeon, en una época, él decía así de su época, en una época donde la apatía está por todas partes, donde nadie se preocupa en verificar si lo que está siendo predicado es verdadero o es falso, la iglesia debe levantarse y conocer la doctrina. Él dice, no es suficiente que sea agradable, motivador y emocionante. No es suficiente eso, necesita ser bíblico. Entonces, hermanos, cuarto punto, cuarta razón, como el diablo quiere distorsionar esta verdad, la mejor manera de debatirla es conociendo la doctrina de Cristo. Y yo no sé cuántos de los que estamos acá podrían levantar la mano y decir, yo he pasado meses, años, conociendo la doctrina de Cristo, estudiando buenos libros y aprendiendo de esto. Yo sé que los hermanos que llevan más de 10 años con nosotros hemos tenido varias series de cristología, profundas, útiles, importantes, pero la iglesia siempre tiene que estar renovando estas verdades. Entonces, primero porque Cristo es el centro de la Biblia, segundo porque Él es la piedra angular, tercero porque sin Él no hay salvación y cuarto porque el diablo quiere distorsionar la doctrina de Cristo. Y último, segunda de Corintios 3, verso 18. Segunda de Corintios 3, verso 18. Dice, por tanto todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la imagen misma, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, la transformación en la vida cristiana, póngame cuidado a esto. La transformación en la vida cristiana, obviamente ella está sustentada por todo lo que es la enseñanza de Cristo a sus discípulos. Pero la Biblia dice que cuando nosotros, aquí todos, comenzamos a ver la gloria de Cristo, como en un espejo. La gloria de Cristo se ve a través del espejo de la palabra de Dios, hermano. Y en la medida que nosotros comenzamos a ver la gloria de Cristo en su palabra, ¿eso qué hace? Dice, somos transformados. Para poder llegar a ser semejantes a Cristo necesitamos ver su gloria, su carácter, sus oficios, sus virtudes. Y en la medida que yo veo a Cristo, eso tiene un impacto, hermanos. Muchas veces nuestra vida no cambia, no sufre transformación, porque aunque tenemos instrucciones, no hemos podido ver a Cristo en su plenitud y en su gloria, aún en sus instrucciones. Pero en la medida que comenzamos a verlo, no solo comenzamos a fundamentarnos en la verdad de la Biblia, a entender el propósito de Dios, no solo encontramos salvación, sino encontramos también santificación y transformación. Nadie puede ser semejante a Cristo si no le conoce. Nadie puede vivir, pensar, actuar si no tiene un modelo. Y el modelo perfecto que Dios nos dio fue su Hijo. Entonces la última razón por la cual vamos a estudiar estas doctrinas es porque en la medida, hermanos, que nosotros contemplamos la gloria de Cristo, eso nos va a transformar. No solo la salvación está ligada a Él, la santificación, el crecimiento, el fruto espiritual. Entonces, como decía un comentarista, si los hombres quieren ser salvos, sabios, santos, alegres, útiles, fuertes y victoriosos, que miren a Jesús. Tremendo, ¿no, hermano? Porque usted a veces quiere encontrar eso en usted. Y ahí usted está arruinado, como yo. Entonces, ¿hacia dónde debemos mirar? Puestos los ojos en Jesús.
Porque en la medida que conocemos su gloria, hermano, cuando usted ve, por ejemplo, la humildad de Cristo, la mansedumbre, hermano, eso es tan impactante. Entonces todo lo que nos lleva a ver a Cristo tendrá un efecto importante. ¿Qué es la cristología? Mire, ya voy cerrando diciendo más o menos lo que vamos a considerar. Obviamente es una pequeña, un pequeño resumen que hace nuestro hermano Samuel Pérez Millos, hablando de cristología, que es la doctrina de Cristo. Él dice: la cristología bíblica hunde sus raíces en la eternidad del Verbo. Usted, cuando comencemos a ver, usted va a entender qué es eso del Verbo, qué es eso de la eternidad del Verbo. Dice él: crece este árbol sano cuando nos lleva a contemplar las bellezas de los nombres de Cristo. Usted sabe que la Biblia le da varios nombres a Jesús. ¿Por qué? Contemplar la belleza de los nombres y títulos de Jesús, sus relaciones divinas. Vamos a hablar de Trinidad, la relación del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y él dice, y nos invita a que nos sentemos juntos a la fresca sombra de este árbol para deleitarnos en el misterio de la encarnación, la humanidad de Cristo, llevando a deleitarnos en su ministerio, transfiguración, enseñanza, milagros, predicación, pasión, muerte y resurrección, y al final su exaltación. Todo eso estudia la cristología bíblica, hermanos. Entonces se ve que vamos a tener un buen tiempo para estar profundizando en todas estas grandes verdades. Termino con unas aplicaciones, hermano. Juan 4:10. En una introducción, una aplicación, imagínense. Pero mire que son aplicaciones que el mismo Evangelio nos va a dar. Juan 4:10. Primera, una pregunta que el Señor le hace a una mujer. Es una pregunta que yo quisiera hacer, llamando la atención sobre todo a aquellos que no conocen a Cristo. Si usted es una persona que está siendo invitada, que es familiar de alguno de los hermanos de la iglesia, que está viniendo por primera vez, yo quiero decirle que a veces la gente, como veíamos ahora en el pasaje, tiene una idea popular y equivocada de lo que es la fe cristiana. A veces la gente, uno le dice, no, busca a Cristo. Entonces dice, no, yo no me vuelvo cristiano porque volverse cristiano a uno le prohíben tomar, le prohíben salir a bailar, le prohíben leer. Y parece que el cristianismo es prohibiciones. ¿Cierto, hermano? Entonces, si usted tiene esa idea, si usted está escuchando las Escrituras, yo quiero decirle que aunque usted crea y deje de tomar, de escuchar música, porque seguramente lo va a experimentar, ese no es el centro de nuestra fe. Y el Señor está hablando con una mujer impía, una mujer adúltera, una mujer idólatra, religiosa, y Él le hace una pregunta, y en el verso 10, y Él le dice, ¿qué le dice? Dame de beber. Y ella le pregunta, pero usted siendo judío, ¿cómo me va a pedir a mí que le dé? Ella no sabía que no solo estaba delante de un judío. Y el Señor le hace una pregunta que es una pregunta importante para usted que está acercándose al Evangelio. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Hermano, esto es maravilloso. La gente piensa que cuando viene a Cristo Jesús les está pidiendo cosas. Haga esto, vaya esto, no coja esto, mire esto, no toque esto. La gente piensa eso, hermanos. Y Jesús le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Mire lo que Él dice, tú no te preocuparías por darle de beber a Él. Si tú supieras quién es Él, tú le pedirías y Él te daría. Hermanos, si conociéramos quién es Cristo, nos daríamos cuenta que no se trata de lo que Él nos está pidiendo, sino se trata de lo que Él nos puede dar en Él.
Y si tú le pidieras, Él te daría agua viva. Se trata, y usted que está viniendo y está escuchando la palabra, se trata de que llegues a entender y a conocer quién es Jesús. Y llegando a entender, le digas: Señor, dame, porque solo tú me puedes dar un agua que sacia mi sed. Hermano, se trata de quién es Él. Si le conociéramos, hermano. ¿Cuántos de nosotros podemos contar que nuestra experiencia no fue que dejamos esto o hicimos aquello, sino nuestra experiencia fue que en medio de nuestro pecado, nuestras crisis y nuestras necesidades, conocimos a Jesús? Y Él hizo la diferencia. Si conocieras. Cuando usted conoce el amor de Cristo y a Cristo, el pecado que le gustaba ya no le gusta más, hermano. No es que nadie se lo prohíba, es que usted encontró algo mejor, más glorioso. Y eso no es un algo, es una persona. Así que yo quiero invitarlo a que, sobre todo, a que busque a Cristo, a que le pida, que le abra los ojos de su entendimiento, que le revele quién es Él, qué hizo por usted, qué quiere darle. Le pedirías, dice el Señor. Tú le pedirías. ¿Será que el Señor necesitaba algo de la samaritana, hermanos? Ella necesitaba de Él. Y así nosotros, hermanos, si conociéramos quién es Él, le pediríamos. Esa primera pregunta. La segunda, ahí en el mismo Evangelio de Juan 14, verso 9. La primera tiene que ver con aquellos que no conocen al Señor. Esta otra pregunta es todavía más interesante. Es para un hombre que lleva 3 años conociendo al Señor, caminando, viendo, escuchando. Y él hace una pregunta, hermanos, donde esa pregunta, yo creo que hay algo de indignación en el Señor Jesús en relación a su discípulo. Porque a veces encontramos discípulos, personas que llevan un tiempo, llevan años reuniéndose, escuchando, hasta estando en medio de nosotros. Y uno queda a veces con la leve impresión de que aunque llevan tiempo, aún no han conocido al Señor. Porque, hermanos, hay manifestaciones de nuestras palabras, hay actitudes, hay una incredulidad, hay un endurecimiento, hay unas reacciones nuestras que de alguna manera dan a entender que no le hemos conocido. Por lo menos no le hemos conocido claramente. Hermanos, y que este tiempo donde vamos a comenzar a estudiar estas cosas sea un tiempo para orar de que Dios se revele de manera plena, clara, profunda, oportuna a cada uno de nosotros. En las palabras que el Señor le dice a Felipe, tal vez ese Felipe sea yo, hermano, o tal vez sea usted. Es lo que le dice el Señor. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Hermanos, qué pregunta. Tanto tiempo y no me has conocido, Felipe. Hermano, que esa situación de espiritual de Felipe no sea la nuestra. Que nosotros podamos, como oraba Pablo oraba por los corintios así: Señor, dales espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento tuyo. Nosotros debemos orar porque es posible, hermano, que usted pueda durar aquí 1 año, 2 años, es más, durar 3 años e irse sin haberle conocido. ¿No sería eso algo lamentable, hermanos? Entonces, que este tiempo pueda despertar ese deseo, esa oración y ese anhelo por conocer a Cristo, hermanos, de cada uno de nosotros. Y otra pregunta, es que el Evangelio de Juan tiene unas preguntas interesantes, ¿no le parece, hermano? La última, Juan 21, 16. Usted va a ver cómo las preguntas son progresivas. Si supieras. Y ahora la siguiente pregunta es: ¿no me has conocido? Y ahora la última pregunta, hermano. Así cierra el Evangelio y ojalá así cierre nuestro estudio.
Juan 21:16 volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Mira esa pregunta, hermanos. ¿Me amas?, dice el Señor. Si conocieras, no me has conocido. Y ahora la última pregunta, hermanos. Se ve cómo va en ascenso la revelación. La última pregunta es: ¿me amas, Pedro? ¿Más que a estos? Hermanos, que el conocimiento de Cristo nos lleve a amarlo. A amarlo verdaderamente. ¿Saben que en ese pasaje Pedro había negado al Señor 3 veces? Y el Señor le volvió a preguntar 3 veces: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Que este estudio, hermanos, que todo lo que vamos a estar hablando, estudiando juntos, nos pueda llevar a contemplar y amar a nuestro Señor como Él es digno de ser amado y seguido. Entonces, hermanos, oren por nosotros, porque esta tarea no es fácil. Esta tarea nos supera, porque vamos a hablar de lo más santo, de lo más puro, de lo más glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos dé la oportunidad de quitarnos el calzado y entrar en esta tierra santa y deleitarnos en la verdad acerca de su Hijo. Entonces comenzamos una nueva serie, mis hermanos: el misterio de Cristo según el Evangelio de Juan. Amén. Que el Señor sea ayudándonos. Vamos a orar para terminar y dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana en que tú nos reúnes, Señor, de manera preciosa para poder estar juntos adorándote, sirviéndote, para hacer memoria de tu Hijo, Señor, para también estar a los pies de tu palabra, Señor. Y ahora que comenzamos este nuevo estudio, Señor, tan crucial, tan fundamental, queremos pedir tu ayuda, pedir tu guía, pedir tu dirección, pedir que tú nos alumbres el entendimiento para que podamos realmente llegar a conocer a tu Hijo, realmente contemplarle, que podamos amarle en todo lo que Él es, en todo lo que Él ha hecho, en todo lo que Él ha prometido para nosotros, Señor. Señor, como decía Pablo, que podamos estimar todas las cosas como pérdida, como basura, con tal de poder encontrar a Cristo y ser hallados en Él, Señor. Que ese sea nuestro deseo, Señor, que podamos hallarle, conocerle, experimentarle, Señor. Que tu imagen, la imagen de Cristo, sea formada en medio de nosotros, Señor. Te damos gracias por este día, por tu gracia y por tu amor. Toda gloria, toda honra a ti, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.